Bueno, niñas, volvemos a encontrarnos. Espero que se estén portando bien juiciositas en sus casas, cumpliendo con sus deberes, tanto sus deberes cotidianos allá en la casa, ayudando en los oficios de la casa, como también disciplinadas en su estudio y responsables con lo que les corresponde hacer respecto a todas las asignaturas, no solo al área de ciencias naturales, sino a todas las áreas, todas las asignaturas que ustedes ven, para tratar de avanzar en este proceso. Hoy nos vamos a permitir trabajar la parte de la elaboración de gráficas, ¿sí? Estas gráficas lo que nos permiten a nosotros básicamente es visualizar, ¿sí?, la ubicación de algunos puntos en el espacio, ¿sí?, a nivel bidimensional, ¿ya? Y para lo cual nosotros utilizamos un plano cartesiano o coordenadas cartesianas, ¿ya? Esta gráfica nos permite mirar comportamientos, parámetros, ¿sí?, tendencias, ¿ya? Y nosotros eso es lo que vamos a tratar de aprender a elaborar, de hacer una gráfica y tratar de interpretarla, ¿sí? Tratar de interpretarla, porque eso que nos va a aparecer allí, esa gráfica nos va a brindar una información, ¿ya? Y para esto nosotros necesitamos apoyarnos en la tabla periódica. Para las niñas que no pudieron conseguir la tabla periódica, en la temática que se montó sobre la tabla periódica, allí al principio hay una tabla periódica que por lo menos está algunos aspectos de lo que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, está peso atómico, está número atómico, está electronegatividad, ¿ya? Entonces, las que no consiguieron tabla se pueden apoyar de esa cuando vayan a trabajar. Bien, el plano cartesiano son dos líneas, ¿sí?, una horizontal que corresponde al eje de las X, como podemos ver aquí, ¿sí?, y también recibe el nombre de abscisa, y una línea vertical, ¿sí?, que corresponde al eje de las Y, ¿sí?, como podemos ver acá, recibe el nombre de ordenada, ¿sí? Nosotros lo hemos digamos, hecho el plano cartesiano así, porque nosotros vamos a trabajar con números positivos, ¿sí? Pero esto sigue hacia acá y hacia acá. Simplemente que de este punto 0 hacia este lado es negativo, y de este punto 0 hacia abajo es negativo. Hacia la derecha es positivo, hacia arriba es positivo. Entonces, como nosotros nos vamos a mover en ese rango, por eso lo hemos hecho de esta manera, para que ustedes allá lo pueden trabajar tanto en las que tienen el cuaderno rayado común y corriente, como las que tengan cuaderno cuadriculado. Si las que tienen el cuaderno rayado tienen alguna dificultad para hacer el plano cartesiano y para distribuir los valores, entonces compran una hoja o buscan de un cuaderno que tengan cuadriculado y hacen las gráficas allí y las pegan en su cuaderno de ciencias naturales, que eso no tiene ningún problema, ¿ya? Simplemente que en el cuaderno cuadriculado pues se les facilita un poquito más, pero lo pueden hacer también en un cuaderno rayado, que para eso les voy a montar una fotografía de una hoja que yo estoy trabajando, para que vean que ahí también se puede hacer. Lo que hay que tener es un poquito la dinámica, ¿sí?, la habilidad a la hora de ubicar las líneas, ¿ya? Las líneas dependiendo de los valores con los que vamos a trabajar. En este lado de acá tenemos la tabla de valores, ¿sí? Esta primera corresponde al eje de las X, o sea, la abscisa, y esta segunda columna corresponde al eje de las Y, o sea, la ordenada. Nosotros aquí vamos a trabajar. En el eje de las X van los elementos, ¿sí? Ustedes pueden escribir el nombre o el símbolo. Vamos a trabajar con los 15 primeros elementos de la tabla periódica.
desde el hidrógeno hasta el fósforo. Recuerden que yo les dije que ellos están organizados de acuerdo al orden creciente, o sea, al orden en aumento de sus números atómicos, o sea, de su número de protones. Bien, entonces aquí vamos a trabajar volumen atómico y estos son los valores del volumen atómico de cada uno de los elementos, que esto es lo que nosotros vamos a ubicar acá, los puntos, para luego unir esos puntos y elaborar la gráfica. Por ejemplo, tenemos el caso del hidrógeno. El hidrógeno tenemos un volumen atómico de 14, ¿sí? Yo el hidrógeno lo tengo aquí y 14 lo tengo aquí, ¿sí? Entonces yo, con unas líneas invisibles, subo por el hidrógeno hasta el 14 y allí donde se me cortan, donde se me intersectan las dos líneas, ese es mi primer punto, ¿sí? O sea, ahí yo he ubicado el punto que corresponde al volumen atómico que se le asigna al hidrógeno. Sigue el helio. El helio tiene un volumen atómico de 32. 32 yo lo tengo acá, ¿sí? Y el helio lo tengo aquí, ¿sí? Entonces yo subo por aquí unas líneas invisibles. Hasta acá está el 32, paso por aquí y allí donde se corta, ese es el punto para el helio. Continúo con el litio. El litio me aparece allá un valor para el volumen atómico de 13. 13 yo lo tengo. 12 tengo aquí y 14 porque dividí de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera. Entonces, 12 hacia la mitad debe estar el 13. Entonces yo busco la mitad y por allí subo y allí donde se me cortan, allí está mi tercer punto. Pasamos a el berilio. El berilio tiene como volumen atómico 5. Yo tengo aquí 2, 4, 6. Entre 4 y 6 está 5. Entonces yo hacia la mitad del 4 y el 6, que debe corresponder al 5, trazo por ahí, subo por aquí por el berilio y aquí se me cortan. Se me consiguen esas dos líneas, horizontal y vertical. Entonces, ese es mi punto, ¿sí? Eso es la dinámica para esto, para ubicar los puntos. Tenemos el carbón, el boro también tiene 5. Entonces 5 que queda por aquí, yo simplemente lo proyecto aquí, subo por aquí por donde está el boro y aquí ubico el punto. El carbono también tiene 5. Carbono está aquí, yo proyecto por aquí, bajo por aquí o subo de acá para acá, ¿sí? Proyecto por aquí y aquí me queda el volumen atómico del carbono. Pasamos al nitrógeno, tiene 17. Entre 16 y 18 me queda 17, ¿sí? Entonces yo hacia la mitad del 16 y el 18, en ese espacio, por allí proyecto la línea y subo por aquí por el nitrógeno y allí donde se me cortan trazo mi punto. Pasamos a el oxígeno. El oxígeno tiene 14. 14 yo lo tengo aquí. Proyecto por aquí. Subo por aquí. Y ubico el punto. Flúor. Flúor tiene 17. 17 que queda aquí entre 16 y 18. Yo lo proyecto por aquí.
subo por aquí y allí ubico el punto. Neón. Neón también tiene 17. El neón lo tengo aquí. Proyecto aquí donde se me cortan. Allí está el valor para el neón. Sodio, 24. 24 lo tengo acá. Y sodio lo tengo acá. Subimos por aquí por el sodio. Unas líneas invisibles. Proyecto por aquí por el 24 horizontalmente. Y acá donde se me encontraron, ese es el punto para el sodio. Magnesio, 14. 14 yo lo tengo aquí. Proyecto por aquí, por el 14. Subo por aquí por el magnesio. Y ubico el punto. Aluminio, 10. 10 yo lo tengo aquí. Proyectamos por aquí por la línea del 10. Subimos por el aluminio. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los números los estamos colocando sobre la línea por la que vamos a proyectar, para que tengan en cuenta eso allá. Si me lo colocan en el espacio, de pronto se pueden equivocar. Traten de hacer así como yo tengo aquí distribuido sobre la línea, para que no vayamos a tener inconvenientes. Seguimos con el silicio. El silicio tiene 12. 12 yo lo tengo aquí. Proyectamos hasta el silicio. Subimos por aquí. Y aquí se me cortaron los puntos. Ese es el volumen atómico del silicio, el punto donde se... Pasamos al fósforo, que es el último de los que hemos escogido, el número 15 en la tabla periódica. El fósforo lo tengo aquí, me dice que es 16, 16 lo tengo por aquí. Yo subo por aquí por el fósforo hasta el 16, proyecto de aquí es del 16. Y allí tengo el último punto de los 15 elementos que hemos escogido para elaborar la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué paso sigue ahora? En ese orden, unir los puntos, ¿sí? Ustedes allá, con su regla, con su escuadra, ¿sí?, unen los puntos de una manera que quede bien esas líneas, ¿sí?, que vayan quedando bien esas líneas para que las gráficas no se le vayan a alterar. Nosotros vamos a hacer un ejercicio aquí con esta regla, a ver si a unir los puntos. Entonces tenemos que el del hidrógeno, el primero fue 14, lo tenemos aquí, y el del helio 32. Entonces yo cojo, voy a colocar esto así. Los dos puntos y los 1. Ay, bueno, ahora aquí se me... Listo. Luego vengo
al litio, que es el que sigue. Del litio al berilio. Del berilio al boro y al carbono, que están aquí. Del carbono al nitrógeno. Del nitrógeno al oxígeno. Del oxígeno al flúor. Del flúor al neón. Del neón al sodio. Del sodio al magnesio. Del magnesio al aluminio. Del aluminio al silicio. Y por último, del silicio al fósforo. Listo. Allí tenemos la gráfica Se recomienda eliminar estas líneas invisibles, por eso ustedes cuando vayan a trabajar allá esta parte la trabajan con lápiz para que puedan borrar, y estas líneas invisibles que son punteaditas no apoyen mucho el lápiz para que después no se les dificulte borrarla. Entonces se recomienda eso para que nos quede únicamente la gráfica. A partir de allí, cuando ya tenemos la gráfica apenas, eso nos permite una mejor visualización para la interpretación. Para una mejor interpretación. Cuando vayan a hacer esto allá lo trabajan con calma, porque dependiendo de la calma que ustedes tengan, esto les va a salir de una mejor manera.
Entonces allí tenemos la gráfica y ya le eliminamos las líneas invisibles. Nosotros podemos apreciar unos picos, unos valles, ¿sí? Aquí hay como un descansito, ¿ya? Todo eso son detalles porque cada uno de esos puntos representa a un elemento, incluso la que considere para cuando se trata de interpretar, si quiere esos mismos números, esos mismos elementos los puede ubicar, porque usted, esto le ayuda y, como les digo, apoyarse en la tabla, porque ya sabemos que en la tabla vimos 4 parámetros para clasificar los elementos, y por ejemplo lo de grupos y periodos es muy importante para nosotros poder hacer apreciaciones aquí, ¿sí? Miren que por ejemplo de acuerdo a esos valores que ellos determinaron allá, miren que el berilio, el boro y el carbono, por ejemplo, supuestamente tienen el mismo volumen atómico, ¿sí? Miren, por eso nos dio aquí, ¿ya? Pero en cambio el volumen atómico del hidrógeno con relación al helio, ¿sí? O con relación al carbono, ahí ya se presenta. Todo eso interviene en la interpretación de una gráfica, ¿sí? Todo eso influye en la interpretación de una gráfica. Aquí nos queda el nitrógeno, aquí el oxígeno, aquí el flúor, aquí el neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, ¿sí? Entonces yo puedo, por decir algo, que el volumen del helio, a pesar de que tiene, el volumen atómico del helio, a pesar de que tiene un número atómico de 2, ya, como dice allá en la tabla periódica, con relación al carbono, que tiene un número atómico de 6, perdón, ¿sí? Miren a nivel de volumen atómico la diferencia que hay entre el solo helio y el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno y el helio, ¿sí? ¿Sí? Entonces todo eso aspectos son importantes para la interpretación de una gráfica, porque ustedes le van a decir, bueno, interprete la gráfica tal con relación a tal cosa, ¿ya? Entonces eso es lo que a ustedes les toca allí, poner a trabajar la mente, observar la gráfica que les dio, ubicarse en la tabla periódica y poner a trabajar esa mente. ¿Para qué? Para sacar una conclusión coherente con lo que se está preguntando, ¿sí? Ahí es que ustedes van a producir conocimiento, ¿sí? Ahí es que ustedes van a aplicar eso que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, este ejemplito, como para que lo tengan en cuenta, de cómo se elabora una gráfica. Y, por ejemplo, en el caso de a ustedes que les va a corresponder hacer la gráfica de número atómico de los 15 primeros elementos. Esa gráfica, ustedes, si miran número atómico, el número atómico allá va 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15, ¿ya? O sea que, por ejemplo, aquí no hay necesidad de que dividan de 2 en 2, sino que 1, 2, 3, 4, hasta el número 15. ¿Por qué? Porque en esto hay que tener en cuenta, claro que con lo que nosotros vamos a trabajar no reviste mucha dificultad, pero sí hay que tener en cuenta cuál es el número mayor que aparece en la tabla de valores, de acuerdo con los elementos que vamos a trabajar, porque debemos llegar allá, a ese número. Por ejemplo, acá para el helio 32, ¿sí? ¿Sí? Para el helio 32, entonces, miren, había que llegar hasta 32. Si yo lo coloco aquí de 1 en 1 no me va a alcanzar, entonces por eso se busca esa estrategia, ¿ya? Pero ustedes allá cuando vayan a trabajar número atómico, como apenas van a llegar hasta el 15, que es el número atómico del fósforo,
entonces sí pueden trabajar 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 15, ¿ya? Porque no tienen ningún problema. Esto de acá tampoco reviste ningún problema, en el sentido de que acá van a ir los mismos elementos, ¿sí? Acá van a ir los mismos elementos, ¿ya? Desde el hidrógeno hasta el fósforo, porque iba a hacerlo con 20 elementos, pero desistí un poquito de ellos, porque quienes vayan a trabajar en el cuaderno, de pronto podían tener un poquito de dificultad para la distribución de las dimensiones, ¿ya? Entonces por eso apenas consideré 15 elementos. Entonces aquí tenemos tabla de valores, abscisa ordenada, eje de las X, eje de la Y. Aquí tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Eje de la vertical, eje de la Y, la horizontal, eje de las X, ¿ya? Entonces con eso tenemos pues la primera explicación para esta gráfica. Ahora voy a permitirme otra gráfica, pero esa gráfica simplemente vamos a ubicar los puntos, a unir los puntos, ¿sí? Porque lo básico era esta primera parte de acá. Como podemos apreciar aquí ya tenemos otra propiedad, acá en la tabla de valores. Miren que los elementos, o sea las abscisas, están en el eje de las X, son los mismos desde el hidrógeno hasta el fósforo, simplemente que aquí están los símbolos, porque ustedes allá pueden utilizar, si quieren, los nombres, y si no, los símbolos, que todo eso les sirve a ustedes de ejercicio para irse aprendiendo el nombre y el símbolo de esos elementos que ya les dije porque es importante. Y acá ya tenemos otra propiedad, lo que es peso atómico o masa atómica, ¿sí? Que ya hablamos de eso, ¿sí? Y no que en la tabla aparecen, como se utilizan como sinónimo, hay unas tablas que aparecen como peso atómico y hay otras tablas que aparecen como masa atómica, pero es lo mismo, ¿sí? Es el mismo valor, ¿sí? Bien, como para no trabajar con decimales, yo aproximé los que tenían una décima de 5 hacia arriba, las aproximaba al dígito siguiente, al número siguiente, y los que tenían de 4 hacia abajo los dejaba en el número que tenían allá, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el oxígeno, que es 15,999, entonces de una vez lo aproximamos a 16, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver, como les decía, allí podemos ver que en cuanto a el número, miren que el menor es 1 y bajamos por aquí y observamos que el mayor es 31. ¿Qué me quiere decir eso? O sea, en la ordenada, en el eje de la Y, el número mayor que tengo es 31, entonces tengo que llegar por lo menos hasta 31. Por eso también aquí me tocó dividir esto de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, para que me alcanzara, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, porque a quien se le facilite llegar hasta el 31, pues lo puede hacer de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 31. Quien tenga dificultad, entonces trabaja de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, así como trabajé yo aquí. Miren que aquí los puntos ya están ubicados, ya se consiguieron, únicamente es la gráfica, ¿sí? Entonces yo lo que voy es a ir uniendo aquí, ya esto como es una segunda parte, vamos a irlo uniendo a mano alzada. En ese orden: hidrógeno, helio, litio, berilio, y así sucesivamente.
allí tenemos la gráfica del número atómico, el peso atómico de los 15 primeros elementos. Borramos las líneas invisibles. Como les decía, si ustedes allá quieren, en cada punto ubican el símbolo del elemento que les puede servir para facilitar la interpretación. Miren que esta gráfica, que es de peso atómico o masa atómica de los 15 primeros elementos, miren la diferencia con la de volumen atómico, o sea, este ya es otra lectura, ¿sí? Miren que lleva un poquito accidentada, pero lleva una ascendencia, no vamos a decir que continua, ¿sí? Ascendencia continua, porque presenta, ¿sí? Pero sí va ascendiendo. Este ya es otra lectura, ¿ya? Y por ejemplo, aquí a simple vista se puede observar que aquí, por ejemplo, se torció un poquito. Aquí, ¿quiénes quedan? El flúor, y el neón. Respecto a eso, este es un detallito que yo observo así por encimita. Ya estando en la tabla periódica, de pronto uno puede observar otros detallitos, porque aquí hay unos elementos que pertenecen a un mismo grupo, ¿sí? Hay elementos que pertenecen a un mismo periodo, ¿sí? Todo eso cuenta, todo eso influye en la interpretación. Entonces a ustedes allá les va a tocar hacer la de número atómico, como les decía, y la otra que les va a tocar hacer es la de electronegatividad. En la de electronegatividad, en la tabla de valores, eso va de 1 a 4, el número máximo es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes allá no me van a dividir 1, 2, 3, 4, no, porque no podemos apreciar bien. Para que podamos apreciar bien la gráfica, ustedes pueden hacer, les sugiero que hagan la división. O sea, aquí tenemos el 0, entonces de 2 décimas en 2 décimas, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2 y así sucesivamente hasta que lleguen a 4. ¿Sí? Hasta que lleguen a 4. Porque van a ver que allá los valores son de más bajitos, algunos llevan alguna décima, algunos llevan décima, y así lo pueden visualizar mejor. De todos modos, ya lo otro queda es que cuando ustedes estén operando, cuando estén trabajando allá, entonces las dudas que tengan, ya saben, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, y al número que les di, 314-690-5590. Ese es el número que yo di para que ustedes me llamen, ¿sí? Y lo pueden hacer de 10 a 12 del mediodía, de lunes a viernes,
yo les atiendo con mucho gusto, si no yo les devuelvo después la llamada para las dudas que tengan. Estas gráficas que yo hice, a ustedes les corresponde hacerlas primero en el cuaderno antes de hacer las que van a quedar como tarea. Las que van a quedar como tarea. Entonces allí terminaríamos nosotros lo que es la temática del segundo periodo. Ya el 13 y el 14 que yo reciba los cuadernos, ya hablé con el coordinador académico y él me dio permiso para recibirlos aquí en la IFN, en el colegio. Me dijo que no había ningún problema. Entonces yo el 13 y el 14 de mayo voy a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, desde las 3 de la tarde, pongámosles, desde las 3 de la tarde hasta las 5. ¿Sí? Eso desde 9 a 12 en la mañana, 13 y 14 de mayo, y de 3 a 5 en la tarde, en el integrado, o sea, en la IFN. Aquí yo voy a estar para recibirle los cuadernos, y ya saben que las que quieran seguir ir avanzando en el tercer periodo, que vamos a trabajar el componente de medio ambiente, hay un documento que tiene unas actividades que también ya les dije dónde las pueden conseguir. Las que vayan a avanzar, las que no, simplemente esperan que termine el segundo periodo y que se monte la temática del tercer periodo. Entonces, por ahora es todo. Gracias por su atención y quedo atento para aclarar cualquier duda.